Les voy a presentar a José Manuel Ochoa. Les voy a leer rapidito así su currículum. Nació en la Ciudad de México, es arquitecto por la UNAM, especializado en heliodiseño por el Instituto de Energías Renovables de la misma institución, en Ingeniería de Fuentes Renovables de Ingeniería por la ENEA en Italia. Se doctoró en arquitectura con la calificación cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor investigador en varias universidades, siendo desde el 2000 investigador titular del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora, así como director general del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de CONACYT. Su línea de investigación versa sobre la habitabilidad sustentable, energías y medio ambiente en los proyectos arquitectónicos y urbanos, donde ha desarrollado el conjunto de un grupo de proyectos de investigación aplicada y consultoría y proyectos arquitectónicos para instituciones públicas y privadas, así como empresas y despachos de arquitectura. Es autor de varios libros y el artículo publicado en revistas especializadas, así como ponente habitual de congresos nacionales e internacionales en el tema. Entonces tenemos un experto que viene a hablarnos de confort térmico. Bueno, pues gracias por venir. La verdad es que este taller pues nos tiene con muy buenas expectativas, ¿no?, de los resultados que vamos a tener. Y metimos el tema del confort en espacios exteriores porque dado que estamos vamos a diseñar un espacio exterior y al mismo tiempo un espacio exterior que sea confortable y que esté bien diseñado va a tener repercusiones también en el interior de los edificios y en su consumo de energía, ¿no? Entonces, este es parte de un proyecto que se hizo ya hace un tiempo, donde se definieron los parámetros y los modelos para poder estimar el confort en espacios exteriores, específicamente para el clima de Hermosillo. Ahí está. Bueno, lo que les había dicho, aquí se expone esta propuesta para la evaluación de la habitabilidad a través del confort térmico en un espacio exterior, en un clima cálido seco como el de Hermosillo. Y lo que se pretende es que esta propuesta no nada más nos dé, bueno, esto está confortable, ¿no?, sino que además nos pueda ayudar en el diseño, que nos dé herramientas de cómo poderlo diseñar. Vamos a verlo a través, primero les voy a mostrar un poco cómo fue este estudio y qué parámetros y en qué consiste el confort ambiental, y después vamos a ver ya aplicado a un caso de estudio. En el proyecto completo hubo cerca de 20 casos de estudio. Aquí vamos a ver uno que me parece que es como el más, que puede ejemplificar más el proyecto. Oh, no le pasas, Daniel, por favor. Bueno, creo que y bueno, además de proporcionar estas herramientas de diseño, también lo que queremos es difundirlo y que sea más comprensible y que se pueda integrar en el proceso de diseño habitual, no nada más de los diseñadores, que podrían ser ingenieros, arquitectos, paisajistas, sino también de los mismos usuarios que estén haciendo sus propios espacios, ¿no? Sí. Bueno, México está ubicado precisamente en una franja que es del clima árido, ¿no? La mayor parte del territorio nacional, si ven aquí, como desde los 18, 20 grados de latitud hasta la parte superior de México, estamos en una zona donde tenemos un clima árido y árido seco. O sea, toda esta situación de la sequía, bueno, aquí lo sabemos en Hermosillo, pues hay un poco más de sequía, pero aquí siempre tenemos sequía. Entonces, nosotros ya tenemos que estar habituados a tratar y a lidiar con ese problema siempre, ¿no? Entonces,
y además muchas partes de México también ya deberían de estar habituadas a tratar el problema del agua de manera cotidiana y hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Este es así un mapa muy rápido de México, donde podemos ver que más del 70% de la superficie del territorio nacional es clima cálido, cálido húmedo, cálido seco y muy seco. Y alguna parte es clima templado. Pero además, en algunas zonas altas, ¿no? Como en las zonas serranas que tenemos en México, también hay un clima frío. Entonces, esto quiere decir que la mayor parte del tiempo en México necesitamos pensar en sistemas de acondicionamiento ambiental para los edificios y asimismo también pensar en este diseño ambiental de los espacios exteriores. Bueno, poniendo un poco en contexto cuál es la situación actual, ¿no? Ya desde los últimos años del siglo XX, las Naciones Unidas pues, organizó la Cumbre de la Tierra, ¿no? En 1992, se organizó más tarde, se hizo el Protocolo de Kioto, todo esto tratando de disminuir o de que se comprometieran las naciones integrantes de esta organización en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Después, ya en el siglo XX, se hizo el Acuerdo de París, donde se fijaron ya compromisos precisamente para evitar y limitar el calentamiento global. Y por ahí de 2015 se hicieron estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, que se supone que para esta Agenda 2030 se debería de tener un calentamiento global menor a los 2 grados centígrados en promedio, ¿no? Lo cual, obviamente, pues yo creo que nos vamos a adelantar un poquito, ¿no? Entonces, la aplicación de todos estos acuerdos pues, ha sido lenta, difícil, insuficiente, y ya para el 2023, pues estamos casi alcanzando el objetivo, ¿no? Ya vamos en 1.7 grados y todavía nos quedan 6 años para llegar al 2030. Y eso lo estamos viendo pues con todos los fenómenos hidrometeorológicos extremos que hemos tenido, con la sequía, con las ondas de calor, ¿no? Tan solo en los meses de junio, julio y agosto del año pasado, todavía no hago el recuento de este año, pero yéndonos a la información del año pasado, ya hubo, por ejemplo, en Canadá una serie de incendios forestales, por ejemplo, ya sé que hubo muchos, pero estos fueron muy significativos, que estos incendios forestales en Canadá, o sea, un lugar donde generalmente no hay sequía, donde generalmente no hay altas temperaturas, y estos incendios fueron tan grandes que cubrieron una parte importante del noreste de Estados Unidos, ¿no? En esos días tuvimos la suerte o la desgracia de estar en Nueva York, y esto es Nueva York a las 2 de la tarde con el cielo anaranjado, ¿no? Así se veía, se prendieron las luces de la calle. Este es el sol, se veía una manchita en el cielo, ¿no? Esta situación duró por lo menos 2 días así y después ya se fue quitando, ¿no? Obviamente te decían que no salieras a la calle, que anduvieras con tapabocas y no sé qué. Bueno, todos los turistas anduvimos todo el día en el turibús, ¿no? Sin problema y ni nos lloraron los ojos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esto es algo muy inusual, ¿no? Y ver el cielo anaranjado nunca me había tocado, a no ser que fuera un amanecer precioso en la playa, ¿no? Pero esto era terrible, ¿no? Estas fotos no están retocadas ni nada, es así tal como salían del celular, ¿no? Y por ahí de esta época, esta organización Copérnicus en septiembre determinó que el septiembre pasado fue el más caliente que ha habido desde que se tiene registro y más o menos con 1.7 grados, ¿no? Este es el promedio, ¿no? El promedio, digamos, de la temperatura mundial. Y estos son
las mediciones de la temperatura promedio de septiembre, ¿no? Y de repente empezó a subir, no veo aquí qué año es, pero este es cerca del año 2000, y bajó un poco en la pandemia y de repente, pum, subió aquí, ¿no? Y esto se cree, se estima que este año va a ser todavía más alto, ¿no? Incluso este año, pues ya empezamos con los apagones por falta de energía eléctrica para mantener el acondicionamiento ambiental, entre otros muchos factores, ¿no? Así. También en México, pues tuvimos múltiples fenómenos, por ejemplo, el huracán Lidia, ¿no? Entró en Jalisco en una temporada inusual y inundó una buena parte de la costa, ¿sí? Y bueno, todos vimos y supimos del huracán Otis en Acapulco, que entró con una fuerza muy superior a la que se estimaba y además, digamos, incluso llegó a la parte más alta de la categoría de los huracanes. Y todavía a la fecha, por ejemplo, pues todos estos barquitos, ¿no? De las marinas, de ciertos barrios lujosos, ahí está todo eso, ahí están. O sea, hay solamente una parte muy pequeñita que se ha reconstruido, ¿no? Y lo que se teme es que a Acapulco le pase una especie del fenómeno que pasó en Nueva Orleans, ¿no? Que solamente se reconstruyó la parte importante para la actividad turística y todos los barrios populares y residenciales ahí se quedaron y más bien optaron por construir barrios nuevos para la gente que trabajaba y vivía ahí en Nueva Orleans. Pero en esa parte se genera muchísima delincuencia y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿sí? Y en Hermosillo nos quedamos atrás, ¿no? En Hermosillo, el 25 de junio alcanzamos 50 grados centígrados y dicen los titulares de los periódicos que fuimos la ciudad más grande, más caliente del mundo, ¿no? Ya hemos llegado a, a 50 grados, pero bueno, pero para un 25 de junio fue un récord muy alto, ¿no? E incluso hubo una reportera ahí de Televisa que frió un huevo para desmitificar lo del huevo frito. Había también ejemplos en el techo de los carros, se me hizo muy cochino, mejor aquí. Frió el huevo ¿qué? En 25 minutos. También se tardó mucho, ¿no? No, tampoco es que estuviera tan caliente. Bueno, sí. Bueno, pues se espera que haya un aumento en la exposición de la población a las ondas de calor. Algo que trajo con esto, una consecuencia muy grande que trajo las olas de calor, que no se había visto también, fue que hubo muchísimos muertos en México. En Monterrey se levantó muchísimo la, la tasa de mortalidad por las ondas de calor. Además, vamos a tener pues más sequía, obviamente, aumento de producción de energía, digo, de consumo de energía eléctrica, mayor producción de gases de efecto invernadero. Y además, pues vamos, desgraciadamente, los que más sufren es la población más vulnerable, ¿no? La que no tiene acceso a aire acondicionado, la que no tiene acceso a agua, la que no tiene acceso a servicios de salud eficientes, etcétera, ¿no? Que eso, pues, en México, además, se ha incrementado en los últimos años. Entonces, bueno, nosotros podríamos llegar a mitigar todos estos efectos siempre con un buen diseño ambiental de los espacios, tanto exteriores como interiores. Entonces, la que sigue. Bueno, ahora sí. Bueno, y culminamos, ¿no? Con la declaración del Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, que dijo que la era del calentamiento global ha terminado y la era de la ebullición global ha llegado, ¿no? A lo mejor es un poco sensacionalista, pero en realidad, en parte sí tiene razón cuando uno puede observar, y es fácil, métanse al sitio de Copérnicus, ahí te muestran muchas cosas, ya hay muchos artículos y demás donde se puede ver de manera muy clara la evolución del calentamiento global. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar del
del confort en espacios exteriores, ya después de esta larga introducción. Adelante. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es la habitabilidad, ¿no? La definición de diccionario dice que es la cualidad de habitable que tiene un lugar. Magnífica, magnífica definición. Pero bueno, de alguna manera la habitabilidad está definida por el contexto y por, como dice ahí, el estado de cosas producto de ciertas condiciones que hacen que un espacio sea habitable. Generalmente el hombre físicamente no es muy apto para adaptarse a muchas condiciones, entonces lo tiene que hacer a través de la modificación del medio ambiente. Y estas modificaciones del medio ambiente, pues no siempre son buenas para el medio ambiente porque lo perjudican destruyendo especies nativas, contaminando, consumiendo más recursos de los que se consumirían normalmente en ese sitio. Pero esto, digamos, de alguna manera se puede mitigar si se hace con un diseño bioclimático y un diseño sustentable, consciente del medio ambiente, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de la parte del confort térmico. ¿Por qué el confort térmico es tan importante? Porque el confort térmico marca una de las principales condiciones de la habitabilidad de un espacio, ¿no? Porque el confort térmico tiene que ver con la fisiología de las personas, tiene que ver con el clima, tiene que ver, obviamente, con el cambio climático, tiene que ver con las condiciones del entorno, y eso hace que mover cualquiera de estas cosas, ¿no? Cuando estamos nosotros modificando un espacio, se relacione directamente con nuestra sensación de confort. Y además también un espacio confortable es un espacio útil, y un espacio que no es confortable es un espacio que no es tan utilizable, no es un espacio perdido, puede ser un espacio de paso, etcétera. Pero si nosotros queremos hacer espacios que sean útiles, que sean confortables, que sean habitables, pues deberían ser también confortables térmicamente. Entonces, hay distintas maneras de definir el confort térmico, ¿no? Hay quien lo define como una manifestación subjetiva de conformidad o satisfacción con el ambiente térmico. Es un poco abstracta esa definición, pero también en términos fisiológicos lo podemos definir, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está haciendo el menor esfuerzo por mantener su temperatura interna, es cuando estamos confortables, ¿no? Cuando no estamos sudando en exceso, cuando no estamos con la boca seca, que no tenemos sed. Justamente hay una parte en la que nuestro cuerpo puede compensar ese aumento o disminución de la temperatura. Y por otro lado, en términos físicos, porque también el calor o la transferencia de calor es digamos, un término físico, ¿no? Cuando nuestro cuerpo, por su mismo metabolismo, está produciendo calor, ¿no? Y nosotros necesitamos liberar calor al medio ambiente. Por eso nuestra temperatura, por más que ahorita a lo mejor el aire acondicionado hace que tengamos, no sé, las manos frías o algo así, porque está muy fuerte, pero nuestra temperatura, si todos se tocan la mano, estamos más o menos a 33 grados centígrados. Eso es como una temperatura normal. Si esa temperatura sube mucho o disminuye mucho, es cuando puede haber problemas, porque quiere decir que nuestro cuerpo está perdiendo demasiado calor, o bien no está pudiendo perder calor. No es que gane, ¿no? Sino que no puede perder tanto calor. Por eso es que cuando empieza a hacer mucho calor, empezamos a sudar, ¿no? Y al empezar a sudar, nuestra piel se humedece, y si el medio ambiente está seco, nuestra piel se enfría. Entonces eso permite que haya liberación de calor, ¿no? Entonces es una especie de equilibrio así muy, muy, muy precario. O sea, no es que aguantemos mucho, y también por eso es importante que entendamos que se puede manejar términos fisiológicos en términos físicos, pero también en términos subjetivos. Si no entienden algo, me avisan. Yo estoy tratando de ser así como que. A ver, bueno.
También hay diferencias entre cómo percibimos el calor adentro de un edificio y cómo lo percibimos afuera. Si nosotros estamos en un edificio, nuestra misma percepción subjetiva del calor nos hace ser más exigentes. ¿Por qué? Porque en todo un edificio podemos tener calefacción, podemos tener aire acondicionado, podemos abrir una ventana, podemos cerrarla, podemos dejar que entre el sol, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un control sobre el medio ambiente y eso nos hace que seamos muy exigentes y nuestro rango de confort a lo mejor va a andar entre 22 y 28 grados centígrados, cuando mucho, ¿no? También depende de la aclimatación y otras cosas, ¿no? Estoy hablando en términos muy generales. Y cuando estamos en un espacio exterior, precisamente ahí somos mucho más tolerantes, ¿no? Por ejemplo, adentro, en una casa, no soportamos una velocidad del viento, del ventilador, menor a 0.3 metros sobre segundo, o sea, casi nada. Un poquito más que eso, se nos empiezan a volar los papeles de la mesa, te despeinas, etcétera, ¿no? En cambio, afuera podemos tolerar hasta 3, 4, 5 metros por segundo y hasta nos agrada, ¿no? Y nos ponemos así para que nos dé el airecito, ¿no? Entonces, eso también hay diferencias cuando estamos nosotros definiendo estos parámetros de confort. Por eso es que precisamente es lo que motivó este estudio, ¿no? El saber, adentro, en el interior está todo muy estudiado, lleva años y años estudiándose, pero en el exterior es muchísimo menos. O sea, apenas desde hace unos 20, 25 años empezó a estudiar esto, ¿no? Cuando el confort en los espacios exteriores se empezó a estudiar antes de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Pues lo primero que hacemos es ver de qué factores depende el confort, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es saber cómo está intercambiando calor primero y a partir de eso ver qué sensación tiene la persona definiendo esa sensación, ¿no? Aquí podríamos decir que hay, si hacemos una ecuación muy sencillita, ¿no? Este balance quiere decir que la persona está con sensación de ni frío ni calor, ¿no? Está soportando estas variaciones de temperatura. Pero también tenemos el calor metabólico, luego le tenemos que sumar la radiación que estamos recibiendo, o sea, el sol es muy importante. También tenemos la convección, que es el viento, ¿no? Cuando está dando el airecito. Luego tenemos la evaporación, que es precisamente cuando estamos transpirando, cuando estamos sudando. Y además, nuestro cuerpo emite radiación, no nada más o sea, emite radiación como cualquier otro cuerpo, ¿no? Todos los cuerpos y todas las superficies emiten radiación, incluidos los seres humanos. Y esa capacidad de radiación, de emitir radiación del cuerpo humano, radiación infrarroja, que es la que digamos, se mide como calor, esa radiación depende también de qué tan calientes estén todas las otras superficies. Entonces también es un balance, ¿no? Si las superficies están muy calientes, estamos junto a una barda que le está dando el sol todo el día, pues va a ser difícil que nosotros empecemos a tener un intercambio con esa pared, ¿no? O sea, que perdamos calor. Al contrario, esa pared nos está aportando calor, ¿no? Y es como sentimos así como calientito en la cara, ¿no? Cuando algo le dio el sol todo el día, o una lámina, o ese tipo de cosas. Bueno, esto nosotros lo llevamos a medirlo en distintas situaciones y sacamos esta gráfica, ¿no? Que esto de aquí es el balance. Si este balance anda entre más 100 y menos 100, quiere decir que estamos confortables. Pero si este balance es negativo, quiere decir que estamos teniendo una sensación de frío. Y si el balance es positivo, más allá de 100, quiere decir que estamos teniendo una sensación de calor. Entonces, el modelo que usamos inicialmente, que es este azulito, es un modelo para clima templado, ¿no? Pero, y que llega aquí, ¿no? El balance de cero llega en este momento.
Pero nosotros, después de hacer mediciones, observamos que en el clima cálido seco, debido a la aclimatación, nosotros nos podemos mover un poco hacia este lado del balance. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que aguantamos más el calor, ¿no? O un poquito más en el exterior. En el interior no, ahí es exactamente al revés. Y esto por acá, no sé quién me comentaba, ¿no? Que fueron recientemente a la Ciudad de México y que estaban chorreando de sudor y los otros así como si nada, y allá no tienen ni un abanico, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a no controlar el medio ambiente dentro de sus casas. Entonces son más tolerantes. Y aquí no, aquí apenas empieza a hacer calorcito, ya le prendemos al aire acondicionado, le bajamos el termostato hasta abajo y le quitamos el automático, ¿no? Me ha tocado muchas veces. Y bueno, entonces, con este modelo, nosotros lo que quisimos fue hacer como una demostración de la sensibilidad del modelo, es decir, ver cómo con variando ciertos factores, ¿no? Ciertas variables, reaccionaba el modelo, y eso nos puede ayudar después a ver qué es lo que podemos cambiar en nuestro proyecto, o qué es lo que nos está afectando más. Entonces, aquí lo que hicimos fue fijar como ciertas condiciones. Nosotros medimos durante un día en, muchos lugares, ¿no? Medimos temperaturas ambiente, medimos las temperaturas de los espacios, le preguntamos a las personas al mismo tiempo cómo se sentían con respecto a su sensación de calor y de frío, porque esto lo hicimos en invierno y en verano. Y todo esto lo relacionamos y fuimos variando ya en el modelo cada una de las variables. A ver, Pati, dale. ¿No? Simulamos un día promedio de invierno, un día promedio de verano, entre las 9 y a las 14 horas. Aquí pusimos nada más 2 horas. Y lo que nosotros variamos sería, por un lado, la transmisibilidad de la techumbre de la vegetación. ¿Qué es esto? Es cuánta sombra nos da un árbol y cuánto se filtra, qué porcentaje del sol que llega, de la radiación solar, está incidiendo en el árbol, y qué porcentaje está pasando a través de él y nos llegaría a nosotros si estuviéramos en ese lugar. Y esto también se aplica, pues, no nada más a un árbol, a un malla sombra. De hecho, cuando nosotros compramos un malla sombra, viene un factor de sombra que es, no sé, de 50, 40, 60%, X, ¿no? Depende del tipo de malla sombra. La lona también viene así. Los vidrios también tienen una transmitancia. En general, la vegetación también es algo que se puede estudiar todavía, pero también hay como parámetros para cierto tipo de vegetación donde ya se ha estudiado eso. Además, el albedo de la superficie. ¿Qué es el albedo? Es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la radiación solar que está incidiendo, ¿sí? Si nosotros tenemos un piso así como ¿no? Clarito, a lo mejor si le llegan 1000 watts por metro cuadrado, nos va a estar reflejando 800 watts por metro cuadrado de radiación solar. Eso quiere decir que tiene una transmitancia del 80%. Hay, por ejemplo, pisos más, y eso depende específicamente del color del piso, ¿no? A lo mejor un asfalto negro, así nuevecito, tiene una reflectancia del 30 o del 40%. ¿Y qué pasa con toda esa radiación que no se refleja? Pues la absorbe el material y se calienta, ¿no? Entonces, ahí también ya tenemos como una pista de cómo nosotros podemos, ya manejando el color, ¿no? de las superficies, podemos también mejorar la condición de confort en un sitio. Luego, bueno, medimos las temperaturas superficiales y además la velocidad del viento en el sitio. También al mismo tiempo medimos la radiación solar, la humedad relativa y la temperatura ambiente. Y bueno, este es un diagrama psicométrico. ¿Quién lo conoce? Ah, muy bien. ¿No? Este diagrama no es psicométrico, yo lo he visto muchas veces que lo escriben así, es psicométrico, es de humedad. Esto se refiere, ¿no? Aquí estamos viendo
Estas líneas es en junio, por ejemplo, es la temperatura máxima que generalmente corresponde con la humedad relativa mínima. Aquí en esta gráfica, estas son las líneas de la humedad relativa y estas líneas así son las líneas de la temperatura ambiente. Entonces, nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, junio y julio, ¿no? Aquí están, junio y julio, tienen las temperaturas más altas. Sin embargo, junio es más seco que julio, ¿no? Perdón, este es junio, que es más seco que julio, ¿no? Porque junio está más cerca aquí del 20% de humedad, ¿no? Y julio está más cerca del 40 hasta el 50%, que es esto, ¿no? Entonces aquí podemos ver la variación, ¿no? Y igualmente la temperatura mínima promedio del día corresponde a la humedad máxima. Entonces, tenemos además aquí una zona de confort. Esta es la zona de confort para Hermosillo, ¿no? Y podemos ver que solamente durante algunas horas del año en realidad estamos totalmente confortables en Hermosillo, ¿no? El resto del tiempo estamos o un poco fríos, o un poco calurosos, o muy calurosos, como es esta línea, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que probamos fue cómo nos afecta la transmisividad de una techumbre, ¿no? Aquí podemos tener varios casos, que ya sea a través de una pérgola, puede ser a través, ¿no?, de una pérgola, por ejemplo, que tenga vegetación caducifolia. Entonces, en el verano tiene muchas hojas y nos da sombra, y en el invierno, porque ya se le cayeron las hojitas, pasa una cierta cantidad de sol. Esto podría ser beneficioso en un lugar donde los inviernos son más bien fríos. Pero también tenemos coberturas artificiales, ¿no?, que pueden ser de lámina, policarbonato, malla sombra, etcétera, y que tienen también una cierta transmisividad. Esta transmisividad, por ejemplo, en una lámina galvanizada, pues es cero, porque no pasa nada de sol, ¿no? Digamos, para que lo veamos así, y a lo mejor en un policarbonato, pues puede ser como el 80 hasta el 90%, si es que es muy clarito, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a, si nosotros vamos cambiando esta transmisividad gradualmente, ¿verdad?, nosotros podemos ver que, ¿no?, empezamos aquí en cero transmisividad, o sea, una cubierta sólida, ¿no?, sin que pase nada de luz, y todas las parámetros están fijos. Lo único que vamos a cambiar es la transmisividad, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos la transmisividad, vemos que conforme vamos cambiando la transmisividad al 100%, sería sin nada, ¿no? 100% es que no hay cubierta, pasa todo el sol tal y como está, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en la mañana, pues obviamente está más fresquito el clima, y aquí estamos en la tarde, cuando ya es más caluroso, ¿no? Y aquí tenemos la sensación de confort exterior. Aquí ya, no se los expliqué, pero hicimos una traducción del balance en watts por metros cuadrados a una sensación de confort exterior. Y cuando la sensación de confort está entre 1 y -1, quiere decir que estamos en una situación tolerable, ¿no? Y ya de aquí para arriba es calor, y de aquí para abajo ya es sensación de frío, ¿no? Y en cero, pues es totalmente confortable. Nuestro cuerpo no está haciendo ningún esfuerzo por mantener su temperatura interna. Y bueno, y en el verano cambia la cosa, ¿no? Aquí empezamos todavía en la mañana, ¿no? A lo mejor tenemos un poco de frío, ¿no?, en una condición de cero, pero si nosotros aumentamos esta transmisividad, pues vemos que va aumentando también la sensación de calor, ¿no? Y ya pasamos por el cero desde el 20%, ¿no? Y en el 60% de transmisividad, pues ya estamos por aquí. Y en cambio, en la tarde, pues ya arrancamos, ¿no? A las 2 de la tarde ya arrancamos
arriba del cero y luego se va para la sensación de calor. ¿Sí? Bueno, ahora, por lo que vimos ahí, incide mucho la transmisividad, ¿no? La sombra es algo muy importante en un espacio exterior. Ahora vamos a ver qué pasa con la reflectividad, eso que les decía, ¿no? Si tenemos nosotros un piso que sea muy clarito, va a tener mucha reflectividad. Entonces, nosotros vamos a tener, puede estar incidiendo el sol y eso nos va a reflejar nosotros. No nada más vamos a tener un disconfort térmico, ¿no? El calor que nos está reflejando, sino también visual, que es también algo importante. Y esto es muy importante, por ejemplo, para las personas que se dedican a poner impermeabilizante, ¿no? Que andan todos tapados y con lentes oscuros. Incluso ahora hay, bueno, ya tiene tiempo, un impermeabilizante que cuando lo ponen es azul y cuando se seca ya se pone blanco. Esto es para darle más confort a las personas que lo están instalando, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con el pavimento, ¿no? O sea, digamos, poner un espacio exterior, vitropiso blanco, pues sería un error, no nada más en esta latitud, sino yo creo que en casi cualquier latitud, porque sería muy incómodo desde muchos puntos de vista. Pero también lo que les decía, si nosotros tenemos un pavimento oscuro, también va a absorber la, la radiación solar y se va a calentar, aunque no esté reflejando. Entonces, ¿cuál sería el material ideal? Uno que absorbiera el sol, ¿no? Que no lo reflejara y que no se calentara. ¿Cuál podría ser ese material? A ver, Marisela. ¿Mm? Puede ser algo de color azul, pero hablando como de material o de superficie. ¿Eh? El pasto, por ejemplo, ¿no? El pasto o la vegetación en general, un cubresuelo, sería muy apropiado porque absorbe la radiación solar, pero no se calienta tanto. ¿Por qué? Pues porque utiliza la energía del sol para sus procesos metabólicos, y es muy poco lo que emite, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería, ya vamos teniendo como estrategias, ¿no? De cómo utilizar la vegetación para obtener un clima, una sensación térmica mejor. ¿Y cuál es la influencia de la... ¿no? Aquí le pusimos más rangos de absortancia, ¿no? Digo, perdón, de albedo, ¿no? Que el albedo, como les decía, es esta capacidad de reflexión de las superficies. Y entonces, un albedo de 0, que es teórico, sería una superficie que no refleja nada. Y una de 100, también sería algo teórico, es una superficie que refleja todo, ¿no? Y lo que hicimos aquí fue que cambiamos la transmitancia de la cubierta, ¿no? Entre un 50 y un 30%. Y esto, pues también nos da un efecto, si se dan cuenta, la curva no está tan vertical, ¿no? Tan parada como en las otras. Es un poco más horizontal. Quiere decir que influye, pero no tanto. Pero sí es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Luego, la que sigue, Pati. Ahí está. Y esta es la temperatura radiante, ¿no? En función de la absorción y de la capacidad del cuerpo después de absorberla, de irradiar esta radiación infrarroja, pues depende mucho también de esta sensación de confort, que yo creo que no es nada más la que se refleja, sino además la que nos irradia el piso caliente. Y esta sensación aquí la tenemos frecuentemente, ¿no? Y esto hace que durante el día esté absorbiendo y luego durante la noche nos encontremos que hay superficies muy calientes y están irradiando, ¿no? Y esto puede ser bueno a lo mejor en el invierno, pero en el verano, pues esto hace que los lugares, aún de noche, sean muy calurosos, ¿sí? Y aquí igual, ¿no? O sea, no es, si vemos la reacción es diferente, ¿no? Va bajando el efecto, pero sin embargo, sí hay una tendencia que si aumentamos la temperatura superficial, va disminuyendo la sensación de confort, se va volviendo más caluroso el lugar,
que puede ser muy bueno en el invierno, ¿no? Porque empezamos aquí en ligeramente frío y si vamos aumentando esto, pues podemos llegar a tener un poco más de sensación de confort, ¿no? Igualmente aquí en el invierno, pues está muy bien porque vamos de menos a más y esto sí nos ayuda. Pero en el verano, pues nos podemos llegar a salir, ¿no?, de este rango de confort y si el suelo está muy caliente, tener una sensación de calor, ¿sí? Y bueno, ahora el viento, esto es bien importante el viento, ¿no? Porque el viento nos puede ayudar a que el espacio sea muy confortable o muy desconfortable, ¿no? Entonces, la que sigue. Aquí incluso tuve que cambiar la escala, ¿no? Lo que nosotros vemos es que en invierno, si vamos aumentando la velocidad del viento, lo que va a pasar es que va a bajar rápidamente nuestra sensación de confort y vamos llegando a la parte del frío, incluso muy frío, ¿no? En la mañana. Aquí está la temperatura. En la mañana tenemos 10.1 grados centígrados y a las 2 de la tarde tenemos 27 grados centígrados. Entonces vean cómo puede empezar a bajar. Obviamente en el día no se sale porque 27 grados es una buena temperatura de confort, pero en la mañana podemos llegar a tener, si hay mucho viento, una sensación de disconfort muy fuerte, ¿no? Muy fría. Y en cambio en el verano, vean, ¿no? Aquí incluso probé con varias temperaturas como para ver cómo funciona el modelo. Y mientras estamos entre 30 y 27 grados centígrados, el viento está muy bien, ¿no? O sea, nos mantiene y nos da una buena sensación de confort. Incluso si la humedad relativa, como en este momento, era baja, pues también, incluso con 38 grados en el exterior, a la sombra y con algo de vientecito, vamos bien. Pero si ya vamos subiendo desde, aquí está mal, ¿no? Este era 34 y este es 38, ¿no? Si vamos subiendo ya a 42, por ejemplo, no, está bien, lo que pasa es que está mal organizado, ¿no? Ya en 38 y 42 grados, si nosotros vamos teniendo más viento, pues se va volviendo más desconfortable la sensación, ¿no? Y esto lo podemos saber pues, cuando vamos en el carro y alguien no quiere prender el aire acondicionado, ¿no? Abres la ventana y te entra así como la secadora de pelo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que es muy, muy importante también. La que sigue. Y ya que acabamos de hacer todo ese análisis, pues ahora vamos a ver un caso de estudio, ¿no? Donde nosotros medimos las consecuencias de todo esto en un espacio real. ¿Dale? Y para esto escogimos, dale, escogimos las paradas de autobús, ¿no? Porque una parada de autobús, pues es un lugar que está en el exterior, que la gente tiene que usar y tiene que quedarse ahí, que no le queda de otra, porque si no, el autobús no se para en otro lado. Bueno, a veces sí se paran más lejos, pero generalmente se paran ahí donde está la parada de autobús, ¿no? Y tenemos, esto es en Ciudad de México, ¿no? En Portlalpan, un lugar muy concurrido, pues donde ahí el problema principal más bien es pues la lluvia, ¿no? Aunque ahora sí está haciendo bastante calorcito y el sol, sobre todo en esta época de marzo, abril y mayo, hay bastante calor. Pero allá incluso el techo es transparente, ¿no? Es un policarbonato, les interesa más hacer promoción cultural, ¿no? No hay ningún lugar para poder ver qué rutas pasan por ahí. Los asientos, bueno, al menos son de acero inoxidable y son, no están pintados de negro, ¿no? De ningún otro color. Y eso sí, tienen aquí, ¿no? Un canalón para que no escurra el agua. Ya es ganancia, allá llueve bastante. Pero lo que yo he visto es que estas paradas las están trayendo a Hermosillo, ¿no? Tal cual, y aquí pues están totalmente descontextualizadas, ¿no? Así. Y bueno, por ejemplo, esta es en Buenos Aires, allá hay un clima cálido, húmedo, muy húmedo en verano y un invierno bastante frío. Y además llueve mucho, entonces allá lo que les interesa es que las paradas te tapen el agua, ¿no? Más que nada, porque hay mucha lluvia tanto en invierno como en verano, y a lo mejor que te resguarden un poco del viento. La que sigue.
Estas son en una ciudad que se llama Curitiba, en Brasil, ¿no? Donde se supone que ahí tienen como el sistema más avanzado de transporte público y tienen unas paradas, la que sigue, ¿no? Que son así súper espaciales, ¿no? Aquí llega el autobús, se para y justamente abren las puertas, ¿no? El autobús se para empezar en su lugar y donde se abren las puertas del autobús, se abren las puertas de la parada, ¿no? Entonces, un poco así como esta foto ya es de hace un tiempo y fue el predecesor del, ¿cómo se llama? ¿El qué? El Metrobús, ¿no? De la Ciudad de México y de otras ciudades también, ¿no? En Chihuahua y en otros lugares. Pero todos sacaron la idea de aquí, de Curitiba, y todos así en bolas se iban a viajar a Curitiba, que está en Brasil, para ver las paradas, ¿no? Las pueden ver en la fotografía, me lo habían pedido, ¿no? Para que ir a Brasil, pues. Y se come buena carne asada ahí en Curitiba, ¿no? Bueno, entonces hay paradas más elaboradas, ¿no? Luego hay otras, ¿vale? Este está en Yucatán, ¿no? Pobrecito, así apenas, ¿no? Y un pobre batito ahí esperando a ver si algún día va a pasar el autobús. Sí, bueno, ahorita van las demos. Dale. Esta está en Atenas, ¿no? Está un poquito más cuidada y está más adecuada también al clima de allá. Además, y tiene información para el pasajero, no nada más le hacen promoción a algunas cosas, ¿no? Ya hay un, este, un horario de los autobuses, las rutas, etcétera, ¿no? Luego, dale. Esta, por ejemplo, esta está en el Jardín Botánico del Desierto, es una demostrativa, pero esta ya tiene aquí paneles fotovoltaicos, ¿no? Para proveerse de energía y dar información, iluminación a la parada y además estar conectada con, con el, digamos, con el sistema de transporte, ¿no? Y entonces te puedes ir dónde viene tu autobús, etcétera. Entonces ya empieza a estar un poquito mejor, ¿no? Bueno, esta es otra que también pues está más o menos adecuada. Esta está también en España. La que sigue. ¿Y estas dónde están estas? ¿Dónde las hemos visto? No. Y están ahí, ¿no? No sé si algún día intentaron sentarse ahí. Y además el sol, pues lo tienes que buscar, la sombra la tienes que buscar como por acá, ¿no? Más o menos. Luego le ponen galvateja. ¿No? Bueno, pero esta la hicieron a modo, ¿no? Está ahí en el edificio de la CFE, pero se trataba más que hacer una parada confortable de que no, de que hiciera juego con su fabuloso edificio, ¿no? La que sigue. Y esta, bueno, esta está muy bonita, ¿no? Esta la hizo un diseñador de modas. ¿Eh? Esto es ay, no me acuerdo la ciudad, es en Europa, pero había como una especie de instalaciones ahí, urbanas y había muchas paradas así decoradas de distintas maneras, ¿no? Y bueno, obviamente el pobre señor ahí está como que no sabe si sentarse o no, ¿no? Si la va a ensuciar, ¿no? Y bueno, dale. Y esta, por ejemplo, fue la que me pareció más adecuada. Esta está en Phoenix, ¿no? Y aquí esta parada, pues ya tiene, bueno, tiene su techito, ¿no? Tiene un asiento amplio, tiene aquí lugar para discapacitados, para bicicletas, tiene hasta bote de basura, tiene un árbol que le hace sombra, tiene vegetación, ¿no? Pasto y más arbustos que le están rodeando. Aquí como se puede decir que esta parada no se ve tan mal. Ya las fui a ver últimamente y las han cambiado un poco, ahora les han puesto paneles solares a todas y demás, ¿no? Pero bueno, esta a lo mejor es por casualidad, está un poco mejor acondicionada que las otras, ¿no? ¿Vale? Y bueno, nosotros, para ejemplificar, para poder empezar a medir en algún sitio cómo sería esta parada de autobús, pues escogimos un sitio aquí en la plaza de la universidad y elegimos nuestro árbol, ¿no? Con nuestra banquita y vamos a partir de que esto es una parada de autobús. Dale, ¿no? Ahí se ve el sitio completo. Entonces nos pareció que ese sitio estaba muy bien, ¿no? Que podía tener posibilidades de irlo modificando virtualmente, ¿no? Para eso sirven las simulaciones. Cuando tú no puedes modificar un sitio,
lo que haces es que simulas, de acuerdo con modelos, en este caso el modelo de confort, simulas lo que podría pasar aplicando ciertas modificaciones, ¿no? Y de esa manera, pues tú puedes prever, ¿no?, lo que va a pasar sin tener lo que hacer necesariamente. Y eso es algo que se hace normalmente en la construcción. Se calculan instalaciones, se calcula iluminación, sonido, etcétera, ¿no? La misma estructura, o sea, se hace una simulación, un cálculo de la estructura pensando en lo que va a soportar, ¿no? Y así es como se calculan todas estas estructuras. Bueno, aquí hicimos lo mismo, simulamos en distintos escenarios qué es lo que pasaría si cambiamos distintas cosas y vamos a ver cuál sería el impacto en la sensación de confort, ¿vale? Bueno, lo primero que hicimos es que nos pegamos todo un día midiendo temperaturas. Estos son temperaturas al sol, así, expuestas al sol, fuera de la sombra del árbol, del asfalto, ¿no?, de una lámina, un techo de lámina que estaba ahí cerquita, también del concreto claro de la banqueta, del pasto que estaba rodeando ahí, y y además aquí tenemos graficada la temperatura ambiente, ¿no? Estas son las horas del día y esta es la temperatura ambiente que tenemos, ¿no?, en ese momento que está aquí. Y esta es la radiación solar. Este era un día despejado, ¿no? La radiación solar está aquí. La radiación solar se mide en watts por metro cuadrado, que es la incidencia de radiación solar en una superficie horizontal, en este caso nuestra superficie horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es un día despejado? Porque la gráfica está muy parejita, ¿no? Cuando hay nubes, aquí aparecen así como dientitos, ¿no? Que quiere decir que en ese momento hubo sombra y baja la radiación solar. Pero en este día que fue súper despejado, pues vean cómo está bien parejita. Y eso nos beneficia porque tenemos parámetros constantes en este caso, ¿no? Bueno, y aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, ¿no?, que la lámina, vean, llegó casi a 70 grados, ¿no? Y en cuanto le empieza a dar el sol, son los triangulitos, luego se va para arriba. Después el asfalto, igual, ¿no? Empieza más o menos igual que todos los demás, aquí cuando hay poco sol, muy pegado a la temperatura ambiente, y de repente empieza a subir, y aquí el asfalto nada más llegó a como 60 y tantos, 63 grados centígrados, ¿no? Y luego empieza a bajar conforme baja el sol, y después ya anda igual que más o menos en un rango como todas las superficies. El concreto claro tiene menos, se calienta menos y apenas anda un poco arriba de la temperatura ambiente, pero el pasto permanece igual o más abajo de la temperatura ambiente, porque el pasto está evapotranspirando, como si estuviera sudando el pasto, ¿no? Libera agua y con esa agua que libera se mantiene siempre muy cercano a la temperatura ambiente. En general la vegetación se mantiene muy cercana a la temperatura ambiente. Y bueno, luego sí, medimos las temperaturas de esas superficies, pero a la sombra del árbol. Y aquí vemos que la mayoría de las superficies están por abajo de la temperatura ambiente. Obviamente aquí no medimos la lámina, porque no había lámina a la sombra, pero sí medimos el concreto, el pasto y además había suelo húmedo. O sea, suelo húmedo es tierra, ¿no?, que estaba humedecido. Y todo eso, como había un poco de viento, además, pues también tiene un enfriamiento evaporativo y está siempre por debajo de la temperatura ambiente. ¿Vale? Sí, sí. Claro, sí, pero bueno, no se da en una parte, ¿no? Pero sí, pues la sombra del árbol se va moviendo y si el árbol está bien podado, sí se puede hacer que haya pasto incluso hasta abajo del árbol, ¿no? Pero de todos modos, pues si no hay pasto hay tierrita y si está húmeda, pues está más fresco, ¿no? Bueno, entonces aquí empezamos con la situación original, que es el árbol con la sombrita, ¿no? ¿Dale? Y aquí igual, ¿no? Aquí volvemos a graficar, ¿no?, la temperatura ambiente, la radiación solar, y esta es el balance, ¿no?
Entonces, aquí lo que tenemos es que en esta franja, que sería como nuestra franja de confort, pues empezamos por abajo ese día y además, este era como un día de verano, del inicio del verano, de junio, ¿no? Porque todavía podíamos entrar a la universidad. Y vemos que en las horas de mayor calor, pues estamos dentro de la zona de confort, solamente ya en algún momento vamos por arribita, ¿no? Y luego ya baja. Entonces, esta situación es muy buena, ¿no? Aquí sigue. Y luego vamos a quitar el árbol, ¿no? Lo cortamos el árbol y entonces vamos a ver qué pasa. Vean, ¿no? Son estas rayas rojas y vean cómo de inmediato empieza a subir, se empieza a dar el sol y se va para arriba, ¿no? Ya más que en 400, o sea, muy, muy por arriba de la sensación de confort, muy caluroso, y hasta que empieza a bajar el sol, ¿no? Ya casi a las 6 de la tarde empezamos a estar un poco más frescos, y ya en la noche, pues estamos más o menos igual que si estuviéramos o no abajo del árbol. ¿Sigue? Ahora todavía no vamos a poner el árbol, pero ponemos el techo de lámina, ¿no? ¿Qué pasa con el techo de lámina? Dale. Aquí vemos que, bueno, sí nos quitamos una buena parte de la carga del sol, pero como el techo de lámina se calienta mucho, seguimos teniendo una sensación de calor diferente a la de la sombra del árbol, que el árbol no se calienta. Entonces ahí vemos que la temperatura de la superficie, la temperatura radiante, también tiene mucho que ver en la sensación de confort. ¿Vale? Y ahora vamos a ponerle aquí el árbol, ya quitamos la lámina y todo eso, y vamos a, de nuevo plantamos el árbol, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner vegetación y vamos a incluir el viento en la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que mejora un poco, ¿no? Vamos a ver cómo ya la situación de confort, en cuanto vamos resguardando el sitio, sobre todo con vegetación, va mejorando un poco. Y aquí tenemos una barrera vegetal, que más que barrera filtra el viento porque es de vegetación. Seguimos teniendo aquí la temperatura con el techo de lámina, y tenemos aquí la temperatura sin nada, ¿no? A pleno sol. ¿Aquí sigue? Y ahora además vamos a humedecer el suelo, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, dale. Entonces, ya si nosotros humedecemos el suelo, pues vemos que se va muy por abajo la temperatura, ¿no? Incluso un poquito menor que solamente con el árbol. Entonces ya vamos viendo cómo, dependiendo de lo que nosotros hagamos o cómo expongamos la vegetación o las barreras contra el viento o contra el sol, nosotros podemos manipular casi por completo la sensación de confort hasta un cierto punto, ¿no? Nunca podemos esperar que se haga un completo control del clima en un espacio exterior, pero podemos acercarlo a nuestras necesidades, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues aquí como conclusión podríamos tener que estas condiciones, ¿no?, en el exterior se pueden modificar y las podemos manipular hasta un cierto grado para poder tener sensación de confort. Esto se puede lograr introduciendo en la composición de este espacio elementos, ¿no? Ya vimos como barreras de árboles, cómo humedecer el suelo, sombra, etcétera, ¿no? Incluso humidificación. Y también vimos que pues esto se puede estimar como para saber qué nos conviene más a través de modelos de confort, ¿no? ¿Sí? Y vale. Y bueno, esto es así como la conclusión general, ¿no? Que en la medida que nosotros consideremos todas estas exigencias de los usuarios y las verifiquemos, pues vamos a obtener un mejor, eh, una mejor sensación de confort y un mejor diseño del espacio exterior. ¿Sí? Y bueno, ahí me encuentran, ya no es esta, perdón. Ahora el correo es josemanuel.ochoa@unison.mx. Mejor apúntenlo porque este ya no sirve. Y bueno, todo esto que vieron aquí está a lo mejor un poco más externo en un artículo que escribí hace ya tiempo. Se los voy a dejar ahí en el chat por si lo quieren leer.
Ahí viene todo esto explicado con mucho más detalle. Y justo a tiempo para que entre Joaquín. Y muchas gracias.